Bienvenidos a nuestra escuela dominical en cualquier día de la semana. Con esta clase empezamos nuestro primer trimestre del año 2022, evidencias de un cristiano genuino. Y vamos a hacer una oración, amén, y continuamos con nuestra clase. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, Señor, de seguir, Padre, estudiando la escuela dominical a través de este medio. Te agradezco mucho por mis hermanos, todos los oyentes que están ahí conectados, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Padre, dándonos tu palabra necesaria a cada uno, mi Dios, Padre, nos podamos gozar, Señor, en tu presencia, en el nombre precioso de Jesús. Te damos gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, el título de este primer estudio es Renacido para una herencia incorruptible. Renacido para una herencia incorruptible. Y el pensamiento central de esta clase, la salvación empieza cuando Dios nos hace renacer a la esperanza viva de una herencia incorruptible. Y el texto que sobresale se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y como siempre tenemos tres objetivos. El primero es indagar acerca de la presencia o el preconocimiento por el cual Dios nos salvó. El segundo es agradecer al Señor de corazón la herencia incorruptible que nos guarda en el cielo. Y la tercera y última, someter a prueba nuestra fe para que sea hallada en alabanza, gloria y honra. La base bíblica extendida de la clase completa se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 1, los versículos 1 al 12. Amén. Vamos a irlos leyendo conforme vamos desarrollando la clase, pero en esta primera epístola de Pedro se le conoce como la carta de la esperanza, porque está dirigida a infundir aliento a aquellos cristianos judíos que estaban sufriendo pruebas terribles, estaban pasando por persecución, muy lejos de su hogar, aparte de que también pues sufrían amenazas por las enseñanzas engañosas de los falsos maestros también. Entonces el apóstol Pedro lo que busca es dar ánimo a los cristianos de la dispersión para aprender a vivir su fe en un mundo hostil, porque en aquel tiempo el cristiano vivía como en las sombras, amén, en el sentido de estatus social, sin ningún reconocimiento por parte de las autoridades. Entonces el apóstol trata de mantener fijos los ojos de los cristianos en Cristo como el modelo, amén, de perseverancia, de sufrimiento y coronación, amén. Entonces no olvidemos que como hijos de Dios somos llamados a sufrir por la causa de Jesucristo, pero a la vez nos está dada la promesa, amén, de una herencia que no puede ser alterada ni por el tiempo ni por las fuerzas del mal. Aunque el apóstol afirma la doctrina de la elección divina y confirma a los santos como herederos del reino celestial, no se debe confundir esta posición con una predestinación cerrada y arbitraria, amén, que muchos creen y predican. Mejor aún, el apóstol nos ofrece en este pasaje un cuadro de la obra de la gracia y el fundamento para mantener una vida en santidad. Amén. Entonces, en este primer estudio práctico de las cartas universales de Pedro, haremos un análisis de la salvación, así como la vida humana empieza con la concepción y el nacimiento. La vida cristiana se inicia cuando Dios nos hace renacer, amén, en Cristo. Muy bien, nuestro primer punto es elegidos por su presencia y renacidos para ser salvos. Vamos a ver el primer inciso: nos eligió por su presencia para rociarnos con la sangre de Cristo. Amén. Vamos a leer entonces ahora sí la base bíblica. Vamos a empezar con los versículos 1 y 2 en este inciso. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, después de identificarse ante sus lectores como Pedro, apóstol de Jesucristo, el autor menciona las regiones en que aquellos vivían, aunque algunos
pues quizás eran ciudadanos naturalizados también de los distintos países en los que califica como extranjeros de la dispersión. Con esta expresión el apóstol Pedro se refiere a los que habían sido expulsados, o nosotros pues conocemos muy bien la palabra deportados, amén, y por la causa era por la fe en Cristo, amén, pero cuya morada permanece todavía en el cielo, amén, permanente ahí en el cielo. La segunda manera en que identifica a sus lectores es distinguiéndolos como elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. La elección a la que Pedro se refiere aquí está basada en la presciencia o preconocimiento, amén, y no en un decreto, amén, sino en una profecía directamente de Dios. Esto significa que Dios sabe desde la eternidad quienes obedecerán el Evangelio y serán rociados, como dice su palabra, con la sangre de Jesucristo para ser salvos, amén. Porque la provisión de los medios de gracia para ser salvos ha sido hecha a favor de todo ser humano, tal como lo dice su palabra en Hechos 17:30. Dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, amén. El apóstol nunca dio a entender que solo los predestinados tenían que arrepentirse, pues Jesús había mandado ir por todo el mundo, amén, y predicar el Evangelio a toda criatura, amén. Marcos 16:15. Entonces los elegidos según el preconocimiento de Dios, los que obedecen al llamado del Evangelio, son rociados con la sangre de Jesucristo. Esta es una expresión figurada, la cual describía el acto sacerdotal, amén, de rociar la sangre del sacrificio sobre todo lo que se quería limpiar y consagrar a Dios. Entonces, con estas palabras describe el apóstol el acto divino por el cual el Padre aplica a la cuenta de cada creyente los méritos de la sangre preciosa de su Hijo, tal como lo dice su palabra en 1 Juan 1:7. Dice: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, amén. Esto es suficiente para obtener libertad para entrar en el lugar santísimo, tal como lo dice Hebreos 10:19. Muy bien, en el inciso B, nos hizo renacer para una esperanza viva y una herencia incorruptible, amén. Y leemos ahora los versículos 3 y 5 ahí en el capítulo 1 de 1 de Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Bueno, vamos a ver 5 puntos muy importantes del versículo 3. Primero, la explosión de alabanza, amén, y es lo primero que notamos en este versículo, amén. Dice: al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, amén. La salvación es el milagro más grande que Dios realiza en el corazón del ser humano, por lo que se constituye un motivo de gratitud, amén, de agradecimiento y alabanza al Señor, quien hace que todo, pues esto suceda, amén. Y otro es la base de la salvación, el otorgamiento del perdón y la salvación del pecador, pues solo es posible también por la misericordia del Señor. Sabemos que los esfuerzos y méritos humanos no poseen ningún valor para hacer al pecador digno de ser salvo, amén. Su palabra dice en Tito 3:5, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, amén. Y otro es el renacimiento, el proceso por el cual Dios salva al que cree en Jesucristo. Empieza cuando Él nos hace renacer, amén, o sea que nos engendra de nuevo. La misma verdad es expresada por Jesús a Nicodemo, amén. Si recuerdan esta historia en Juan capítulo 3, versículo 3. Y otra es la esperanza viva, amén. El pecado lo que produce es frustración, desencanto, pérdida de razón de vivir, amén. En cambio, el impartimiento de una vida nueva en Cristo, lo que trae al corazón es una nueva esperanza, amén. Hay nuevas promesas, nuevas garantías para el que está en Cristo Jesús, amén.
Y otra es la resurrección de Jesucristo. Como dijo Pablo, si Cristo no resucitó, pues vana es entonces nuestra predicación, ¿verdad? Vana es nuestra fe. Dice, comamos y bebamos, pues ¿cuál es el caso? ¿Ven? Vamos a morir y ya, y se acabó todo. Y en el versículo 4 menciona una herencia incorruptible, amén. Y en el versículo 5, pues como leímos, también encontramos declaraciones que explican por qué debemos ser salvos. Entonces, Pedro indica claramente que por medio de la salvación y la santificación, Dios nos hace aptos para recibir una herencia incorruptible, una herencia incontaminable, amén, e inmarcesible. Esta herencia que nos está reservada, dice, en los cielos, amén, indudablemente es la que Jesús prometió cuando Él declaró: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, dice, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Juan capítulo 14, versículo 2 y 3. Si bien la salvación que ya hemos recibido en esperanza nos hace aptos para esta herencia gloriosa, para poder recibirla en su totalidad tenemos que perseverar, amén, en Cristo. Esta perseverancia solo se logra si somos, ¿qué dice el versículo 5? Guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Ahora vamos entonces al punto número 2, y el primer inciso, el punto 2 es probados como el oro para ser hallados en alabanza y gloria. Amén. Y el primer inciso, las pruebas y las aflicciones son necesarias. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1. Amén. Y vamos ahora a los versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Bueno, como ya sabemos, las pruebas en la vida del creyente son necesarias. Amén. Siempre que tocamos este tema o leemos algo relacionado con él, nos viene a la mente el caso del patriarca Job. Amén. Aquel maravilloso varón temeroso de Dios y apartado del mal, fue elogiado por Dios mismo ante Satanás, el tentador. No obstante, parte de la experiencia de Job con Dios era el proceso probatorio por el cual tenía que pasar, amén, después de años de perder sus propiedades, sus familiares, todo lo que formaba su vida. Él se mantuvo firme, amén, y fiel a Dios. Luego Satanás también atacó la salud de este siervo de Dios. Sin embargo, nunca blasfemó ni ofendió a Dios, amén. Por eso, después de pasar por el túnel de las aflicciones, el Señor le restauró lo que había perdido y le dio mucho más. Entonces, esta historia pues no está en la Biblia como una leyenda, amén, sino que es una lección práctica para los que queremos vivir en la voluntad de nuestro Dios, amén. El apóstol Pedro era un hombre muy práctico, era un hombre franco, amén. Decía las cosas tal como él las sentía, no andaba con rodeos, pero en este caso, aunque tuvo que decir la verdad, lo hizo con tanto optimismo que su exhortación pues nos alienta, amén, en lugar de llenarnos de temor y miedo, amén. Él esperaba que sus lectores, por haber recibido la salvación en fe, amén, y la esperanza gloriosa, se alegraran en las promesas del Señor, amén. Además, los creyentes pues también contamos con la consolación y el poder del Espíritu Santo, amén. Entonces esto pues nos da fuerzas para que cuando llegan las pruebas y el acosamiento, amén, estemos preparados, amén. Por eso debemos procurar que nuestra comunión y adoración sean experiencias de regocijo profundo, amén, y original, perdurable, amén, de un corazón contrito y humillado, amén. Cuando Nehemías vio que el pueblo de Israel lloraba delante de Jehová por la lectura de la palabra, les mandó que convirtieran su llanto de dolor en lágrimas de gozo y alegría. Dice Nehemías 8:10, día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, amén.
Entonces, si nos gozamos en las bendiciones y las promesas del Señor, las pruebas no podrán destruirnos. Amén. Gloria al Señor. Tenemos que tener nuestra mente en el cielo. Amén. No nomás nuestro corazón, sino nuestra mente también en las cosas celestiales. Entonces, por el contrario, harán en nosotros el efecto que produce el fuego. Amén. En el oro. ¿Qué es lo que pasa? Pues destruye todo aquello que no tiene valor. Quema todas aquellas impurezas. Amén. Y lo que queda es aquello más puro, más brillante. Amén. Para la gloria de Dios. Amén. En nuestro siguiente inciso, nuestra relación con Cristo se fortalece en el gozo y se afirma en la fe. Nuestra relación con Cristo se fortalece en el gozo y se afirma en la fe. Ahora vamos a ver los versículos 8 y 9. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Entonces pareciera que Pedro sabía que estaba escribiendo esta carta a creyentes de una segunda generación, pudiéramos decir, porque entre él y sus lectores había una enorme diferencia circunstancial. Él había visto a Jesús personalmente, amén, y vivido al lado del Maestro por más de 3 años. Y nos podemos imaginar que el haber estado tan cerca del Señor todo ese tiempo habría sido una escuela de un valor incalculable, amén. Junto con Juan y Jacobo, Pedro tuvo el privilegio de estar con Cristo en los momentos más espectaculares, amén, de su ministerio. Quizás la más maravillosa de todas había sido la experiencia de acompañar a Jesús en el monte de la transfiguración. Y tan importante fue para él ese momento que 30 años más tarde seguía iluminado su corazón y todavía daba testimonio de aquella experiencia, amén. Y lo vemos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 18, dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Amén. En cambio a nosotros, sus lectores, esto es lo que nos dice Pedro, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Entonces esta confianza es la que alienta la fe en el pueblo de Dios. Aunque no veamos al Señor físicamente, lo sentimos muy cerca de nuestro corazón. Amén. Como lo expresa aquel coro que oíamos de niños. Dice, no sé si recuerdan, también nosotros por la fe nos acercamos, Cristo, a ti. Aunque tu rostro no se ve, sabemos que tú estás aquí. Amén. Si lo canto a lo mejor los asusto. Entonces tenemos mucho en que regocijarnos sin necesidad de tocar ni ver nada material, sino lo contrario. Si el Dios que adoramos fuera algo tangible, si fuera algo visible, tuviéramos la preocupación de que algún día se terminara. Habría que pintarlo o repararlo o darle mantenimiento, amén, como lo hacen pues con los ídolos. Pero gloria al Señor, Él es real, amén, Él es eterno, Él es inmutable, amén. Por eso le agradecemos al Señor. Lo que sabemos es que Él vive en nuestro corazón, amén, pero también Él llena los cielos, llena la tierra, porque su presencia pues es gloriosa, es maravillosa. Y vamos ahora a nuestro tercer punto, mis hermanos. Dice, salvos por la gracia profetizada, consumada y proclamada. Y aquí tenemos también pues 2 incisos. Y el primer inciso son los profetas anunciaron, pero no entendieron el plan de salvación. Amén. Dice su palabra en los versículos 10 y 11, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Amén. Entonces, la primera profecía acerca de nuestra salvación la encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Moisés describe la sentencia contra la serpiente. Amén. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Y lo dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, claro está que Moisés en ese momento no entendía que Jesús en la cruz
heriría mortalmente a Satanás, amén, al dar su vida en rescate por nosotros, amén, los pecadores. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, habla de la serpiente antigua, amén, que es derrotada. Entonces es claro que la simiente de Abraham solo percibió el aspecto histórico de esta promesa para su descendencia, amén, en la carne, pero no logró percibir el extenso sentido de esta profecía. Génesis 3:16 nos dice, y a la simiente es como si hablase de muchos, sino como de uno, dice, a tu simiente, la cual es Cristo, amén. Entonces, en Génesis 49:10, cuando Jacob estaba a punto de morir también, si recuerdan, reunió a sus hijos y empezó a declararles también en profecía lo que vendría en los tiempos venideros. Él le dio una profecía a Judá, que pues en ese momento nadie la entendió, amén. Dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, amén. Entonces la mejor interpretación de Silo es pacificador, y ni a Judá, de la cual hablaba Jacob en este pasaje, ni a ninguno de los reyes se le puede aplicar este título, amén. Aquí se anunciaba claramente al Mesías, amén, a Cristo Jesús, a quien nos hemos congregado, amén, todas las naciones, amén. Entonces hay también un sinnúmero de anuncios de los profetas que ni ellos mismos comprendieron, amén. Por ejemplo, está Job, capítulo 19, versículos 25 al 26, donde declara, yo sé que mi Redentor vive, dice, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecho está mi piel, dice, en mi carne he de ver a Dios. Es claro que este siervo profetizaba algo que ni siquiera comprendía en ese momento. También él pensaba, obviamente, en su sanidad de aquella sarna que lo consumía, pero adelantándose 1500 años anunció la resurrección de Jesucristo, amén, y con ella la redención de todos los creyentes. Otra la encontramos en el Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. A David no le fue revelada la explicación que dio Jesús sobre esta profecía, amén. Pregunta a Jesucristo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David, amén. Y se les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Amén. En Isaías también, en el capítulo 53, 1 al 12, también habló de los sufrimientos de Jesús, amén, sin saber a quién se refería. Decía, la profecía, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, amén. Luego más adelante continúa, mas él herido fue por nuestras rebeliones, y luego también continúa más adelante, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, más adelante, angustiado él y afligido no abrió su boca. Esto no fue sino una descripción asombrosa, una descripción perfecta de la crucifixión y muerte de nuestro Salvador, amén. Entonces, de acuerdo con Primera de Pedro, versículos 10 y 11 del primer capítulo, los profetas, como leímos, inquirieron, amén, y diligentemente indagaron, amén, acerca de esta salvación. Sin embargo, los únicos que llegaron a entender la plenitud del significado de estas profecías fueron los que conocieron a Jesús y creyeron que Él era el enviado de Dios, amén. Y gloria sea al Señor, amén, porque entre ellos pues estamos nosotros ahora, amén. Los que leemos las Escrituras, ahora entendemos todo su significado, amén, y porque el Espíritu Santo pues nos ayuda, amén, a aplicar cada cosa en su debido lugar, amén. Y si ya entendemos todo esto hoy, pues cuánto más entenderemos cuando el Señor se manifieste tal como Él es, amén. Así dice Pablo en 1 Corintios 13:12, que ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara, amén. Y nuestro último inciso, los apóstoles proclamaron el evangelio que ha llegado hasta nosotros. Leemos el versículo 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, amén. Lo primero que notamos en este versículo es que los profetas de antaño les fue revelado que las cosas que administraban no eran para ellos, amén. O sea, la venida de Cristo, su muerte, su triunfo sobre la muerte, el descenso del Espíritu Santo, la proclamación de las buenas
nuevas, y todas las maravillas que pasaban por su mente y su boca eran para nosotros, amén. Es como si tú cocinaras un delicioso pozole, pero se te da instrucción de que no puedes comer de él, sino que es para otra persona, amén. Pero pues lo peor sería cuando dicha comida esté servida tan sabrosa y que las personas para quienes ha sido preparada la menosprecien, amén. Eso prácticamente fue lo que hicieron muchos de los que escucharon el Evangelio y vieron las maravillas obradas por Jesús y sus apóstoles, amén. Por eso se dijo a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículos 11 y 12. Entonces nosotros como creyentes somos bienaventurados porque hemos aceptado a Cristo y nos gloriamos en el Evangelio a pesar de no haberle visto físicamente, amén. Por eso reprochó Jesús la actitud de Tomás, amén. Dice, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados, dice, a los que no vieron y creyeron. Juan 20, 29. Entonces, pudiéramos decir que estamos en ventaja sobre los del Antiguo Testamento, porque ellos tuvieron que creer lo que vendría en el futuro. Nosotros, en cambio, creemos lo que sucedió y quedó ya registrado, amén, en el Nuevo Testamento. Entonces, de acuerdo con la segunda parte del versículo 12, ni siquiera los ángeles tienen la dicha que Dios nos ha concedido a nosotros, amén, a nosotros por medio del Espíritu Santo que nos ha dado a conocer, amén. Cosas, dice su palabra, las cuales anhelan mirar los ángeles, amén. Alabemos al Señor por lo que nos ha dado en Cristo Jesús, amén. Bueno, entonces, para resumir esta clase, amén, vimos que el primer tema de Pedro es la salvación, amén. Esta fue prevista por la presciencia de Dios desde antes de la fundación del mundo, pero no se manifestó, amén, sino hasta cuando vino Jesucristo, amén. Entonces el propósito de la salvación es preparar al creyente para su herencia incorruptible, amén. Esta esperanza ayuda, amén, a los hijos de Dios a resistir las pruebas, amén. Ya hemos recibido grandes bendiciones de Dios, pero lo mejor todavía no se ha manifestado, amén. Los profetas y los ángeles dieron mensajes concernientes a la salvación, pero no entendieron el verdadero significado de ello. Amén. Este privilegio está reservado para nosotros que creemos en Cristo y esperamos por fe lo que Él nos ha prometido. Amén. En el próximo estudio considerarán los dos aspectos de la obra que Jesús realiza en el creyente. El título de la clase de la semana que entra, salvo y santificado en Cristo. Amén. Y sigan leyendo, amén, la primera carta de Pedro en el capítulo 1. Amén. Y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.